Mi marido llamó a la policía a mi casa. Lloraba y gritaba. Mi esposa está inestable. Es un peligro para los niños. Arréstenla. Mi marido, mi suegra y mi cuñada lo habían planeado todo. No sabían que yo ya estaba preparada. Simplemente miré a la gente y le dije, pase por favor, señor. Hay una pequeña película que me gustaría mostrarles. Sus mentiras se evaporaron en el instante en que pulsé el botón de reproducir. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué región estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofrecer historias aún más interesantes. Iria removía la sopa de pollo en la olla con movimientos mecánicos. Eran las 6 de la tarde. El aroma a ajo y caldo de pollo debería haber traído calidez a la casa, pero lo único que Iria sentía era un frío penetrante. No el frío del aire acondicionado, sino el de las miradas de las dos mujeres sentadas en el salón, Adela, su suegra, y Cayetana, su cuñada. Veían la televisión a un volumen atronador, pero Iria sabía que sus oídos y sus ojos estaban siempre fijos en ella, esperando el más mínimo error, un tono de voz equivocado o un plato con poca sal. Hoy era miércoles, tocaba sopa de pollo. La semana pasada hizo rabo de toro. Adela se quejó de que le subía el colesterol. Hacía 2 semanas preparó un guiso de lentejas. Cayetana dijo que el olor le daba dolor de cabeza. Ahora incluso una simple sopa de pollo se sentía como una apuesta sobre su destino. Iria, la voz de Adela retumbó, interrumpiendo sus pensamientos. La tele se ha vuelto a estropear. La imagen tiembla. Iria apagó el fuego. Se secó las manos en el delantal descolorido y caminó hacia el salón, donde Adela estaba reclinada en su sillón como una reina en su trono. Cayetana, en el sofá de enfrente, estaba absorta en su móvil, con una mueca de desdén en los labios. Iria miró la televisión. La imagen era perfecta. No le pasa nada, Adela dijo Iria en voz baja. ¿Cómo que no le pasa nada?, espetó Adela. ¿Acaso no ves? Mira esas rayas. Iria tragó saliva. Sabía que esto era parte del juego. Quizás es la señal, Adela. Volverá a la normalidad pronto. Señal, siempre excusas. Intervino por fin Cayetana, sin apartar la vista de la pantalla de su móvil. Di que eres una inútil y ya está. No puedes ni con una casa tan pequeña. ¿Cómo vas a arreglar una televisión? Menos mal que Fabián es un santo. Iria apretó los puños bajo el delantal. Un santo. Esa palabra se sentía como una espina. Fabián, su marido, era la razón por la que todavía aguantaba en esa casa. Antes Fabián era un hombre tierno, el hombre que prometió protegerla. Pero eso fue hace mucho tiempo, años antes de que se mudaran a la casa heredada de los padres de él, antes de que Adela y Cayetana se instalaran con ellos tras la muerte del patriarca. Ahora Fabián era un hombre diferente. Un hombre que volvía del trabajo, besaba la mejilla de su madre, acariciaba la cabeza de su hermana y le dedicaba a ella un breve asentimiento, como si fuera un mueble más de la casa. La puerta principal se abrió. Fabián había llegado. El aroma de su costosa colonia precedió sus pasos. Ya estoy en casa, dijo, con voz plana. Fabián. Cayetana saltó del sofá, apagando su móvil. Mira esto. Iria estaba. Ya basta. Cayetana la interrumpió Fabián, pero no había firmeza en su voz mientras se aflojaba la corbata. Adela se levantó y le quitó el maletín a su hijo. Debes de estar agotado, hijo. Vamos a cenar. No sé qué ha cocinado Iria hoy. Esperemos que sea comestible, dijo Adela. Fabián pasó junto a Iria, que seguía de pie, petrificada, cerca de la televisión. Ni un saludo, ni una caricia. Simplemente pasó a su lado, como si ella fuera invisible. Iria volvió a la cocina. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No debía llorar. Llorar significaría darles esa satisfacción. Empezó a poner la mesa. Colocó un plato para Fabián, para Adela, para Cayetana, y 2 platos pequeños para sus hijos, Leo y Vera, que aún jugaban en su habitación. La presencia de sus hijos era su única fuerza. La cena transcurrió en un silencio asfixiante, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Adela tomó un trozo de pollo, lo probó y lo dejó de nuevo en el plato. Sosa dijo secamente. Parece comida de hospital, asintió Cayetana, cómplice. Fabián no dijo nada. Comió rápido, con los ojos fijos en el móvil que tenía al lado. Iria se limitó a bajar la cabeza y comer su arroz sin acompañamiento. Había perdido el apetito. Al día siguiente, después de que Fabián se fuera a trabajar y los niños al colegio, Iria comenzó su rutina de limpieza. Normalmente, Adela y Cayetana se iban de compras o a la peluquería, gastando un dinero que Iria sabía que era de Fabián y, por tanto, también suyo. Pero Iria nunca tocaba ese dinero. Solo recibía una asignación diaria para la compra, estrictamente racionada por Adela.
Ese día, ambas estaban en casa, sentadas en el porche, cotilleando sobre los vecinos. A las 11 de la mañana, sonó el timbre. No era el cartero habitual. Un hombre con uniforme de mensajero, montado en una moto con un gran cajón, esperaba en la puerta. ¿La señora Iria, por favor?, preguntó educadamente, sosteniendo un grueso sobre de color marrón con el logo de un bufete de abogados. Soy yo, respondió Iria, algo confundida. Adela y Cayetana interrumpieron su conversación. Sus miradas se agudizaron, llenas de sospecha. Hay un paquete para usted. Por favor, firme aquí, dijo el mensajero. Iria firmó y recibió el sobre. Pesaba. Llevaba los sellos de confidencial y personal en una esquina. Bufete de abogados Velasco y Asociados. Nunca había oído ese nombre. ¿De quién es Iria?, preguntó Adela, con un tono falsamente amable. No lo sé, Adela. Seguramente se han equivocado de dirección, mintió Iria, por un súbito instinto de protección. Oh, bueno, ábrelo a ver. Quizás es importante, insistió Cayetana, levantándose de su silla. Luego, ahora tengo que terminar de planchar, dijo Iria, abrazando el sobre con fuerza. Entró rápidamente en su habitación, ignorando las miradas penetrantes de las dos mujeres. Una vez dentro, cerró la puerta con llave. Su corazón latía con fuerza. Se sentó al borde de la cama y rompió el sello del sobre con manos temblorosas. Dentro había un fajo de documentos. Leyó la carta de presentación de la primera página. Estaba dirigida a ella, Iria, con sus apellidos completos. La carta era de un abogado que representaba a un pariente lejano por parte de su madre. Un pariente cuya existencia desconocía. Se mencionaba el nombre del pariente, pero a Iria no le sonaba de nada. Acababa de fallecer en otra ciudad, y la siguiente sección hizo que a Iria se le cortara la respiración. Ella, Iria, era la única heredera designada. Heredaba la totalidad de los bienes del difunto. No se mencionaba una cantidad de dinero, solo la totalidad de los bienes de alto valor, muebles e inmuebles, a su nombre. Iria releyó el párrafo 3 veces. Una herencia. Para ella, tenía que ser un error. Su familia no era rica. Su madre había muerto hacía mucho tiempo y nunca le había hablado de parientes adinerados. Debía de ser una estafa, como las que Fabián solía mencionar. Estaba hojeando los documentos legales que no entendía, buscando el truco, cuando sintió un escalofrío en la nuca. La sensación de ser observada. Levantó la vista. Fabián estaba de pie en el umbral de la puerta de su dormitorio, que estaba ligeramente entornada. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Se suponía que Fabián estaba en la oficina. ¿Has vuelto pronto?, preguntó Iria, tratando de ocultar el temblor de su voz mientras doblaba la carta a toda prisa. Se canceló una reunión, dijo Fabián con voz plana. Sus ojos no la miraban a ella. Estaban fijos en el sobremarrón con el logo del bufete de abogados que Iria había dejado sobre el tocador. ¿Qué carta es esa? No es nada, mintió Iria de nuevo. Solo una oferta de tarjeta de crédito. Fabián entró. No parecía enfadado. Parecía extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Cogió el sobre. Iria quiso arrebatárselo, pero sus pies parecían pegados al suelo. Bufete de abogados Velasco y Asociados, leyó Fabián el logo en voz baja. ¿Desde cuándo las ofertas de tarjetas de crédito usan los servicios de un bufete de abogados tan caro? Iria no supo qué responder. Se limitó a bajar la cabeza. Fabián miró el sobre un momento. Luego la miró a ella. Había un brillo extraño en sus ojos. Algo que Iria no reconoció. No era enfado ni curiosidad. Era más bien certeza, como si hubiera estado esperando que algo así llegara. Seguro que es una estafa, dijo Fabián, volviendo a dejar el sobre. Pero esta vez, su voz sonaba diferente. Había un tono de desdén deliberado. No seas tonta, Iria. Una mujer como tú, ¿cómo iba a recibir una carta de un abogado? Anda, quema esa basura. Fabián se dio la vuelta, se quitó la chaqueta y se dirigió al baño como si nada hubiera pasado. Iria se derrumbó en la cama. Miró la espalda de su marido desaparecer. Su corazón latía cada vez más rápido, pero no por la herencia, sino por la reacción de Fabián. Fabián no estaba sorprendido. No tenía curiosidad. Al contrario, la menospreciaba, le ordenaba que la quemara. Como si Fabián supiera lo que había en la carta y no quisiera que ella lo descubriera. Fabián estaba mintiendo. Su reunión no se había cancelado. Había vuelto a casa porque vio al mensajero desde lejos. Había estado esperando esta carta. Esa noche, Iria fingió creer las palabras de su marido. Volvió a guardar los documentos en el sobre y lo escondió en el fondo de su armario, debajo de una pila de viejas mantas de lana. Sabía que a partir de ese momento debía tener cuidado. Algo grande estaba sucediendo y estaba sola. Iria intentó actuar con normalidad el resto del día. Preparó la cena, ayudó a los niños con los deberes y atendió a su marido como siempre,
pero su mente no podía calmarse. La carta de la herencia era como una piedra en su conciencia. Por un lado, una débil esperanza de una vida mejor. Por otro, un miedo inmenso a la reacción de Fabián. Las palabras de su marido, una mujer como tú. ¿Cómo iba a recibir una carta de un abogado? Resonaban en su cabeza. No era solo un insulto, era una afirmación. Quería que Iria se sintiera pequeña e indigna. Durante la cena, Iria lo intentó una vez más. Tenía que saber lo que Fabián pensaba realmente. Adela y Cayetana estaban absortas viendo una telenovela en el salón. Fabián le llamó Iria en voz baja, cuando estaban solos en la mesa. Los niños ya dormían. Respondió Fabián sin levantar la cabeza de su móvil. Sobre la carta de esta mañana. Fabián suspiró bruscamente. Dejó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. Iria, ya te he dicho que es una estafa. ¿Eres tonta o qué? ¿Por qué sigues con eso? Pero parecía oficial. Tenía el nombre de un abogado. ¿Oficial? Fabián se rió con cinismo. Todas las estafas de hoy en día parecen oficiales. Buscan a gente ingenua como tú. Déjalo ya. Estoy cansado. No me molestes con tonterías. Pero, ¿y si es verdad? Insistió Iria, con la voz ligeramente temblorosa. Fabián la miró fijamente. Esa mirada, que antes estaba llena de amor, ahora solo contenía irritación y frialdad. Incluso si fuera verdad, ¿qué podrías hacer tú? Apenas puedes llevar la casa, gestionar dinero, gestionar bienes. Lo malgastarías todo en una semana. No me refería a eso. Basta, la cortó Fabián. Olvida esa carta. Finge que nunca existió. No quiero volver a oír hablar de ella. ¿Entendido? Fabián se levantó de la mesa, dejando a Iria sola con los restos de una cena fría. La negativa de Fabián era demasiado contundente. Su defensa, demasiado fuerte. No es que no lo creyera. Le estaba prohibiendo creerlo. Iria recogió los platos con el corazón roto. Se sentía estúpida, pero no por la carta. Se sentía estúpida por seguir esperando que su marido la protegiera. La realidad era que su marido era el primero en menospreciarla. Esa noche Iria no pudo dormir. Yacía de lado, de espaldas a Fabián, que se había quedado dormido en cuestión de minutos. El suave ronquido de su marido sonaba como una burla. ¿Cómo podía dormir tan profundamente después de esa conversación, mientras la mente de Iria era un torbellino? ¿Qué contenía esa herencia? ¿Por qué Fabián estaba tan decidido a que la olvidara? A las 2 de la madrugada, la casa estaba en silencio. Iria sintió la garganta seca. Necesitaba un vaso de agua. Con sumo cuidado, apartó la manta y se levantó de la cama. El suelo de baldosas estaba frío bajo sus pies. Salió de la habitación sin hacer ruido. El pasillo que llevaba a la cocina estaba a oscuras. Iria caminaba de memoria. Cuando estaba a punto de llegar a la cocina, se detuvo. Había una tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta y se oían voces. Susurros. El corazón de Iria pareció detenerse. ¿Quién estaba en la cocina a esas horas? ¿Ladrones? Contuvo la respiración y pegó la oreja a la puerta de madera. Las voces eran claras. No era una persona, sino 3. Ya ha recibido la carta. Fabián, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Era la voz de Adela, aguda y llena de pánico. Tranquila, mamá. Iria es tonta. Se creyó lo que le dije de que era una estafa, respondió la voz de Fabián. Tranquila. Fría. Iria se tapó la boca para ahogar un grito de horror. Fabián no estaba durmiendo. Es verdad, Fabián. Iria es fácil de engañar. Esta tarde tenía la cara pálida como el papel terció Cayetana, con una risita. Pero, ¿y si se le ocurre contactar con ese abogado? Podríamos meternos en un lío, Fabián. Esa herencia, esos bienes, deberían ser de nuestra familia. Son tu derecho, insistió Adela. El pecho de Iria se oprimió. ¿De su familia? ¿El derecho de Fabián? ¿Qué significaba eso? Mamá, Cayetana. Escuchadme, la voz de Fabián se volvió más seria. Precisamente porque ha recibido la carta, tenemos que actuar rápido, antes de que se dé cuenta de lo que realmente tiene. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Cayetana. Es tu esposa legalmente. Por ley, es suyo. Hubo un momento de silencio. Iria podía oír el zumbido de la nevera. Luego la voz de Fabián volvió a sonar, baja, letal y llena de planificación. Precisamente porque es mi esposa, puedo controlarla. No se lo vamos a quitar por la fuerza. Sería demasiado obvio. Entonces, preguntó Adela, ¿vamos a hacer que me lo entregue voluntariamente? O mejor aún, vamos a hacer que sea incapaz de poseerlo. ¿Qué quieres decir? Tengo un plan, dijo Fabián. Empezaremos mañana mismo. Tenemos que estar unidos. Haremos que parezca incompetente. Haremos que parezca que está loca. Estrés severo, depresión. Iria sintió que las rodillas le flaqueaban. Se apoyó en la pared para no caerse.
Le esconderemos sus cosas, continuó Fabián, su voz como el siseo de una serpiente. Las llaves del coche, la cartera, el móvil. Haremos que entre en pánico y luego la acusaremos de olvidadiza. Mamá, cámbiale sus vitaminas por pastillas de placebo para que se sienta débil y mareada. Cayetana, extiende el rumor entre los vecinos de que Iria grita sola por la casa. La aislaremos. Eso es fácil, dijo Cayetana con entusiasmo. Crearemos escenarios, añadió Fabián. Haremos que parezca inestable delante de los niños. Leo y Vera tienen que ver a su madre fuera de control. Si es necesario, lo grabaremos. ¿Para qué, Fabián?, preguntó Adela. Como prueba, respondió Fabián. Después de unas semanas haciéndole esto, su salud mental se derrumbará. Empezará a gritar, a llorar sin motivo. Y en ese momento, actuaré. Llamaré a las autoridades, quizás a un psiquiatra. Diré que es un peligro para sí misma y para los niños. Con pruebas de su inestabilidad mental, ¿quién la va a creer? El tribunal me dará la custodia total, y como su marido, solicitaré un poder notarial en su nombre. Me convertiré en su tutor legal para administrar todos sus bienes, incluida esa herencia, con la excusa de protegerla. Un silencio espeluznante envolvió la cocina. Iria no podía respirar. El aire a su alrededor parecía haber desaparecido. El plan era tan cruel, tan detallado, tan malvado. Eres un genio, hijo, dijo finalmente Adela, rompiendo el silencio. Había orgullo en su voz. Sabía que podía contar contigo. Todo esto es por tu futuro, por nuestra familia. Por supuesto, mamá. Esta casa, esa empresa, todo volverá a donde pertenece, dijo Fabián. ¿Esta casa? ¿La empresa? Iria estaba cada vez más confundida. La herencia era más que solo dinero. Se oyó el sonido de una silla al moverse. Bueno, volvamos a la cama. Mañana empieza la función, dijo Fabián. Iria entró en pánico. Iban a salir. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Iria se dio la vuelta y corrió en silencio. No volvió a su habitación. Corrió al baño de invitados al final del pasillo y se encerró. Se sentó en el frío suelo de baldosas, abrazando sus rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente. No lloraba. Su miedo era demasiado grande para llorar. Acababa de escuchar el plan para destruir su vida, orquestado por su propio marido y apoyado por su suegra y su cuñada. No solo querían su fortuna, querían arrebatarle a sus hijos. Querían arrebatarle su cordura. Iria se quedó allí sentada en la oscuridad, escuchando los latidos desbocados de su corazón. Se quedó sentada hasta que los temblores cesaron. Se quedó sentada hasta que el miedo, lentamente, se transformó. Primero fue una pequeña brasa, que poco a poco se convirtió en una llama. Era rabia. La consideraban tonta, la consideraban débil. Pensaban que se derrumbaría. Tengo un plan, susurró la voz de Fabián en su cabeza. Iria se levantó. Miró su propio reflejo en el oscuro espejo. Yo también tengo un plan, le susurró a la oscuridad. Iria no volvió a su habitación esa noche. Se quedó en el frío suelo del baño de invitados hasta que sonó la primera alarma del amanecer. Cada palabra de la conversación de la cocina resonaba en sus oídos, girando como un disco rayado. Haz que parezca loca. Quítale los niños, quítale los bienes. No lloró. El miedo paralizante se había convertido en un acero frío que se endurecía en su columna vertebral. La creían tonta, la creían débil. Hoy empezaría a demostrarles que estaban equivocados. Con pasos lentos, regresó al dormitorio principal. Fabián seguía profundamente dormido, su rostro en paz, como si fuera el marido y padre más amoroso del mundo. Iria lo observó por un momento, el rostro de un extraño. Se acostó en el borde de la cama, de espaldas a su marido, y cerró los ojos, fingiendo dormir. La mañana comenzó como de costumbre, o al menos Iria hizo que así lo pareciera. Se levantó, preparó el desayuno y despertó a los niños. Leo y Vera, sus dos angelitos que no sabían nada, eran la razón por la que tenía que ganar. Los abrazó un poco más fuerte esa mañana. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Vera, su hija de 6 años, con inocencia. Nada, cariño, es que te quiero mucho, susurró Iria, conteniendo las lágrimas. La función comenzó en el desayuno. Adela y Cayetana bajaron con sus habituales caras agrias. Fabián bajó con su traje de trabajo, impecable y distinguido. Iria, ¿dónde está mi camisa azul cielo?, preguntó Fabián, con un tono normal. En el armario, Fabián, en el lado derecho. Ya está planchada, respondió Iria mientras servía el desayuno. La he buscado. No está, dijo Fabián empezando a sonar irritado. Sí que está. Búscala otra vez, por favor. Te estoy diciendo que no está, gritó Fabián. Iria se sobresaltó, y lo hizo parecer real. Los niños se quedaron en silencio al instante. Fabián fue a la habitación y regresó con la camisa en la mano. ¿Ves?
Estaba ahí, pero eres tan desordenada que no la encontraba. Casi llego tarde por tu culpa. Iria bajó la cabeza. Lo siento, Fabián. Por dentro pensó. Primer acto, Fabián. Empieza el juego. Después de que Fabián y los niños se fueran, Iria comenzó sus tareas. Estaba fregando los platos cuando Cayetana se le acercó. Oye, esta tarde tengo un evento. Plánchame el vestido nuevo, el granate, dijo Cayetana, entregándole una percha. Claro, Cayetana, respondió Iria. Adela entró en la cocina. Iria, ¿te has tomado ya las vitaminas? Preguntó, con una repentina muestra de preocupación. Era extraño. Adela nunca se había preocupado por su salud. Todavía no, Adela, en un rato, dijo Iria. Deja, ya te las traigo yo. Tú termina de fregar. Adela fue a la habitación de Iria. Unos momentos después, regresó con un vaso de agua y la cápsula de vitamina que Iria solía tomar. La dejó sobre la mesa. Iria se secó las manos. Sabía que esto era parte del plan. Era la píldora de placebo de la que había hablado Fabián. Su corazón latía con fuerza, pero tenía que tomarla. Delante de Adela cogió la pastilla y se la tragó de un solo sorbo. Gracias, Adela dijo. De nada, es para que estés sana. Últimamente te veo muy pálida. Y muy distraída, dijo Adela, observándola con atención. Buena actuación, Adela, pensó Iria. Una hora más tarde, Iria comenzó a sentirse mareada. No un mareo intenso, sino una sensación de aturdimiento. No sabía si era el efecto del placebo o la sugestión por saber lo que había tomado, o quizás era simplemente por la falta de sueño y el estrés extremo. Se apoyó un momento en la pared. Iria, ¿qué te pasa?, preguntó Cayetana, que acababa de salir de su habitación, con un tono burlón. ¿Mareada? Será de tanto pensar tonterías. Iria no respondió. Fue al cuarto de la plancha y empezó a planchar el vestido de Cayetana. El clímax del juego de ese día ocurrió por la tarde. Iria tenía que recoger a los niños a las 3:30. A las 3:15 se preparó. Cogió su bolso, pero no encontraba las llaves del coche. Siempre las colgaba en un clavo cerca de la puerta de la cocina. Ahora el clavo estaba vacío. Las llaves. ¿Dónde están mis llaves del coche?, murmuró Iria. Empezó a buscar. En la mesa de la cocina, en los cajones, dentro de su bolso otra vez. Nada. ¿Qué buscas, Iria?, preguntó Adela desde el salón. Las llaves del coche, Adela. Estaban aquí mismo, dijo Iria, su voz empezando a sonar presa del pánico. Esta vez, su pánico no era fingido. Iba a llegar tarde a recoger a sus hijos. Ay, por Dios, no sabes ni dónde dejas las llaves, se quejó Adela. Se te va la cabeza. Pero de verdad que estaban aquí. Adela Iria estaba a punto de llorar. Busca en algún sitio raro. A lo mejor las dejaste donde no debías, dijo Cayetana, disfrutando claramente del espectáculo. Iria buscó en el baño, en el zapatero, incluso en la basura. El reloj marcaba las 3:30. Sus hijos estarían esperando. Las lágrimas de Iria finalmente cayeron. Bueno, ya pido yo un BTC, dijo Cayetana con pereza. ¡Qué fastidio! Justo en ese momento llegó Fabián, más temprano de lo habitual. Vio a Iria, llorando y descompuesta. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Tu mujer, que no encuentra las llaves del coche. Ni siquiera puede ir a buscar a los niños, informó Adela. Fabián suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Iria, Iria, ¿qué te pasa? Caminó hacia la cocina, abrió la nevera. Dios mío. ¿Y esto? Fabián metió la mano en la huevera. Allí, entre los huevos, estaban las llaves del coche de Iria. Los ojos de Iria se abrieron como platos. Ella nunca habría puesto las llaves allí. Era imposible. ¿Has metido las llaves en la nevera, Iria?, preguntó Fabián. Su tono no era de enfado, sino de lástima. Una lástima fingida. Yo no. Es imposible, tartamudeó Iria. Déjalo ya. Pareces muy cansada, dijo Fabián. Ya voy yo a por los niños. Tú descansa en la habitación. Fabián se fue. Adela y Cayetana miraron a Iria con una burla evidente. Iria corrió a su habitación, dio un portazo y se echó a llorar desconsoladamente. Lloraba, no de tristeza, sino de rabia. Lloraba porque sabía que esto era solo el principio. Lo habían conseguido. El primer día, habían logrado hacerla parecer olvidadiza e incompetente, incluso ante sí misma. ¿Cómo no se dio cuenta de que Fabián se había colado en la cocina para poner las llaves allí? Cuando sus lágrimas se secaron, Iria se lavó la cara. Tenía que estar más alerta. No podía bajar la guardia de nuevo. Pensó en sus vitaminas. Las pastillas de placebo. Eso significaba que sus vitaminas reales estaban en alguna parte. No las habrían tirado. Eso dejaría rastro. Las habrían escondido. Esperó. Esperó hasta las 10 de la noche. A esa hora, Adela y Cayetana estaban enganchadas a su telenovela en el salón.
Fabián estaba en su despacho. Iria sabía que tenía una oportunidad. Salió sigilosamente de su habitación. No fue a la habitación de Adela. Su suegra era demasiado meticulosa, no las guardaría en un lugar obvio. Su objetivo era Cayetana. Cayetana era descuidada y su habitación era un desastre. Iria abrió la puerta de la habitación de Cayetana. Efectivamente, parecía el camarote de los hermanos Marx. Ropa sucia por el suelo, envoltorios de comida en el escritorio. Iria empezó a buscar. Abrió el cajón del tocador de Cayetana. Cosméticos desordenados, brochas sucias, y entre montones de algodón, nada. Pasó al armario. Metió la mano en los bolsillos de las chaquetas colgadas. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando sus ojos se posaron en un pequeño cajón debajo de la cama. El cajón donde Cayetana guardaba su colección de calcetines malolientes. Iria contuvo la respiración y rebuscó entre la pila de calcetines. Sus dedos tocaron algo duro. Un objeto cilíndrico. Lo sacó. Su corazón dio un vuelco. Ahí estaba, su bote de vitaminas, el de verdad, todavía lleno. Escondido en el lugar más asqueroso, donde Cayetana sabía que Iria nunca buscaría. Iria agarró el bote con fuerza. Era su primera prueba física. Realmente la estaban envenenando. No con un veneno mortal, sino con un placebo diseñado para debilitarla, marearla y hacerla dudar de su propia cordura. No se llevó el bote. Lo volvió a colocar exactamente donde lo encontró, borrando perfectamente sus huellas. Cerró el cajón y salió de la habitación de Cayetana sin hacer ruido. Esa noche, Iria durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Su rabia había encontrado un objetivo. No solo iba a sobrevivir, iba a contraatacar. Iria sabía lo que tenía que hacer. Si querían que fuera inestable, se lo daría, pero lo haría a su manera. Dejó de tomar las vitaminas de placebo que le daba Adela. Cada mañana iba al baño, cerraba la puerta con pestillo y tiraba la pastilla por el inodoro. No podía arriesgarse a tomar las verdaderas. Podrían darse cuenta si las pastillas en la habitación de Cayetana disminuían. Tendría que depender de las fuerzas que le quedaban. Empezó a cambiar su apariencia. Deliberadamente no se peinaba bien. Llevaba la misma bata de casa durante 2 días. Al hablar, forzaba su voz para que sonara baja, entrecortada, y a menudo se detenía a mitad de frase como si hubiera olvidado lo que quería decir. «Iria, ¿qué vas a cocinar hoy?», le preguntó Adela. Iria la miró con la vista perdida durante varios segundos. «Cocinar verdura». Luego se quedó en silencio. «¿Qué verdura?», espetó Adela, fingiendo irritación, aunque Iria podía ver un destello de victoria en sus ojos. «He olvidado», susurró Iria, y se fue. Comenzó a olvidar pequeñas cosas. Olvidaba apagar el fuego hasta que el agua se evaporaba por completo. Olvidaba cerrar el grifo del baño. Olvidaba dónde había puesto el móvil, aunque lo tuviera en la mano. Cada uno de estos pequeños errores era celebrado con miradas significativas entre Fabián, Adela y Cayetana. Sentían que su plan iba sobre ruedas. Una tarde, dejó caer deliberadamente una pila de platos. No 1, sino 5, que se hicieron añicos en el suelo de la cocina. Crash. Fabián, que acababa de llegar a casa, corrió a la cocina. Adela y Cayetana lo siguieron. Vieron a Iria de pie, inmóvil, en medio de los cristales rotos. Sus manos temblaban. «Por Dios, Iria». «¿Qué te pasa?», gritó Fabián. Iria no respondió. Solo miraba los trozos de cerámica. Luego lentamente se acuclilló y empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino un sollozo desesperado, que inspiraría lástima a cualquiera que lo escuchara. «No sé. Se me resbalaron las manos», sollozó. Fabián no la regañó. Esto era lo que Iria estaba esperando. Se acercó a ella, pero no se atrevió a tocarla. La miró con la misma expresión que Iria ya reconocía, la misma que tenía cuando encontró las llaves en la nevera. Una mirada de falsa compasión. Ya, no toques los cristales», dijo Fabián con suavidad. «Cayetana, por favor, limpia esto». «Mamá, lleva a Iria a la habitación. Parece que necesita descansar». Adela ayudó a Iria a levantarse. Por primera vez, el contacto de su suegra no fue brusco. Fue suave, como si estuviera ayudando a una enferma. Iria dejó que su cuerpo se aflojara, apoyándose completamente en Adela. La acostaron en la cama. «Tú descansa. Ya nos encargamos nosotros de la cena», dijo Adela. Iria asintió débilmente. En cuanto Adela salió de la habitación, Iria abrió los ojos. No había lágrimas, solo un cálculo frío. Se habían tragado el anzuelo. Creían que estaba rota. Durante una semana entera, Iria fue la mejor actriz de la casa. Era la esposa deprimida, confundida y frágil. Redujo la interacción con sus hijos, con la excusa de que estaba mareada o cansada. Esta era la parte más difícil.
Le dolía el corazón cada vez que veía la confusión en los rostros de Leo y Vera. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacer que la farsa fuera convincente. Fabián, por su parte, se convirtió en el marido perfecto. «Cariño, ¿qué te apetece cenar? Te lo compro yo», le decía una noche. «¿Te has tomado tu medicina?», le preguntaba en otra ocasión, refiriéndose a las vitaminas de placebo que ahora llamaba tranquilizantes. Iria se limitaba a negar o a sentir. Sabía que la amabilidad de Fabián era la parte más peligrosa de su plan. Fabián estaba construyendo su imagen de marido paciente que cuidaba de su esposa enferma mental. Hasta que una noche, Fabián llegó a casa con una caja grande, elegantemente envuelta. «Te he traído algo», dijo Fabián. «Siéntate en la cama». Iria, que fingía dormir, abrió los ojos lentamente. «¿Qué es, Fabián?» «Un regalo», dijo Fabián, sonriendo. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé que te sientes sola aquí en la habitación. Mamá dice que pasas mucho tiempo en silencio». Fabián abrió la caja. Dentro había un altavoz inteligente de color blanco marfil. «Es un altavoz inteligente. Puedes hablar con él. Pedirle que ponga música relajante, o que te lea una receta, para que tengas compañía», dijo Fabián. El corazón de Iria se aceleró. Un regalo. Fabián nunca le hacía regalos. ¿Desde cuándo le importaba que se sintiera sola? ¿Desde cuándo quería que tuviera compañía? «No seas estúpida, Iria», se dijo a sí misma. «Esto no es un regalo, es una herramienta». Pero por fuera mostró un rostro de confusión. «Un altavoz. Pero no sé cómo usarlo». «Es fácil. Yo te enseñaré. Lo dejaré aquí, ¿vale?», dijo Fabián. Colocó el altavoz en la mesita de noche, justo al lado de la cama de Iria. La posición era perfecta para escuchar todo lo que sucedía en esa habitación. «Gracias, Fabián», susurró Iria, intentando sonar sincera. Fabián le dio una palmadita en la cabeza. «Recupérate pronto. Mamá, Cayetana y yo estamos muy preocupados». Esa noche, Iria esperó. Esperó hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. Los ronquidos de Fabián a su lado eran regulares. La casa estaba en silencio. Era su hora de trabajar. Cogió el altavoz inteligente. No lo llevó al baño. Era demasiado arriesgado. Lo llevó al interior del armario. Cerró la puerta, encendió la pequeña linterna de su móvil, que siempre escondía bajo la almohada, y en el interior sofocante del armario, entre la ropa de su marido, Iria se puso manos a la obra. Recordaba haber guardado un pequeño juego de destornilladores de un juguete roto de Leo. Lo había guardado por si acaso. Sus manos temblaban, esta vez de verdad. Abrió la tapa inferior del altavoz. Había 4 tornillos pequeños. Los quitó uno por uno con cuidado. Abrió la carcasa del altavoz. Dentro había una placa de circuito verde, cables complicados y el gran imán del altavoz. Iria no era experta en tecnología, pero sabía que buscaba algo fuera de lugar. Pasó lentamente la luz de la linterna por los componentes. En una esquina, cerca de la fuente de alimentación, había algo que no parecía de fábrica. Un pequeño módulo negro del tamaño de un botón tenía una ranura para una tarjeta SIM a un lado, y un delgado cable negro que no estaba conectado a la placa de circuito principal, sino pegado cerca del orificio del micrófono del altavoz. El corazón de Iria se encogió. Ahí estaba, un micrófono oculto, un dispositivo de escucha. Fabián no solo quería verla volverse loca, quería oírla, quería grabarla hablando sola, grabarla llorando, grabarla delirando. Quería recopilar pruebas de audio para demostrar que su esposa había perdido la razón. Sintió náuseas. ¿Qué monstruo era el hombre que dormía a su lado? Iria se quedó inmóvil en la oscuridad del armario, mirando el pequeño dispositivo. Podría destruirlo, tirarlo por el retrete, pero ¿de qué serviría? Fabián sabría que lo había descubierto. Su plan fracasaría. No, no lo destruiría. Lo usaría. Lo usaría contra él. La mente de Iria trabajaba a toda velocidad. Fabián tenía secretos. Secretos más grandes que solo esta herencia. ¿Dónde hablaría Fabián de sus secretos? En su despacho. Iria sonrió fríamente en la oscuridad. Una sonrisa que la habría asustado incluso a ella misma. Con mucho cuidado, Iria despegó el micrófono oculto del altavoz. Dejó el cable intacto. Cogió cinta adhesiva de doble cara de su costurero, que siempre guardaba en el bolsillo de su bata. Volvió a montar el altavoz inteligente, cerrándolo perfectamente, sin dejar rastro. Lo colocó de nuevo en la mesita de noche, como si nunca lo hubiera tocado. El pequeño micrófono estaba ahora en su mano. Potente, vivo. Iria salió del dormitorio. Caminó sin hacer ruido por el pasillo oscuro. Fingió ir a la cocina a por agua. Sabía que Fabián, Adela y Cayetana habían instalado cámaras en algunos puntos. Tenía que parecer natural. Al volver de la cocina,
pasó deliberadamente por delante del despacho de Fabián. La puerta no estaba cerrada con llave. Iria entró, fingiendo que iba a limpiar algo que se había derramado. Solo necesitaba 10 segundos. Se arrastró bajo el pesado y macizo escritorio de caoba de Fabián. Pegó el micrófono en la parte inferior de la mesa, en un lugar oculto donde nadie lo vería jamás. Iria salió del despacho, regresó a su habitación y se acostó. A la mañana siguiente, Fabián preguntó: «¿Qué tal el altavoz? ¿Lo has probado?» Iria miró a su marido con ojos que fingían estar apagados. «Sí, Fabián. La música es muy relajante». Fabián sonrió, satisfecho. No sabía que el regalo que le había dado para atraparla se había convertido ahora en los oídos de Iria, listos para escuchar cada uno de sus planes podridos. Iria sabía que no tenía mucho tiempo. El micrófono que había instalado bajo el escritorio de Fabián era el primer paso, pero solo le daba audio. Necesitaba imágenes. Necesitaba pruebas visuales irrefutables de su conspiración. Necesitaba ver sus ojos mientras planeaban su caída. Para ello necesitaba dinero y necesitaba salir de casa. Durante años, Iria había sido una esposa sumisa. Pero antes de casarse, era una mujer independiente. Había trabajado como asistente administrativa y había ahorrado. Cuando se casó, Fabián le pidió que dejara de trabajar. Adela insistió en que el lugar de una mujer estaba en casa, pero Iria, con una corazonada que no supo de dónde venía, nunca cerró su antigua cuenta bancaria. Le dijo a Fabián que la cuenta estaba cerrada, pero mintió. Durante años, había apartado en secreto las pequeñas sobras del dinero de la compra, las vueltas que les izaba a la asignación semanal de Adela, poco a poco. Además, estaban los ahorros de su antiguo sueldo. La cantidad no era grande, pero era suficiente. Suficiente para comprar sus armas. Tenía que crear una excusa para salir de casa sola. Esa mañana continuó con su actuación. No se duchó a propósito. Cuando Adela la llamó para desayunar, Iria salió de la habitación con el pelo revuelto y la mirada vacía. Se acercó a la mesa, pero en lugar de sentarse, cogió un vaso de agua y lo vertió sobre la planta de interior del rincón. «Iria», gritó Cayetana, entre sorprendida y divertida. «La planta tenía sed», murmuró Iria. Luego se sentó y empezó a coger comida del plato con las manos, aunque había cubiertos a su lado. Adela y Fabián, que no había ido a trabajar ese día, intercambiaron una mirada. Había un destello de satisfacción en sus ojos. Iria lo captó. Creían que estaba al borde de la locura. «Iria, qué asco», le espetó Adela. Iria no reaccionó. Siguió comiendo con las manos, lentamente, como si nada. Fabián dejó sus cubiertos. «Mamá, creo que el estado de Iria está empeorando. Quizás la medicación no le sienta bien». «No es que no le siente bien, es que se ha vuelto loca», intervino Cayetana. «Cuida tus palabras», Cayetana dijo Fabián, pero su tono no era serio. «Iria, ¿estás bien?» Iria levantó la cabeza. Miró a Fabián y luego sonrió. Una sonrisa amplia y extraña que no llegaba a sus ojos. «Estoy bien, Fabián». «Muy bien. Anoche oí a las lagartijas de la pared cantar. Tenían una voz preciosa». Un silencio total cayó sobre la mesa. Adela se quedó boquiabierta. Cayetana contuvo la risa. Fabián la miró con lástima. La misma mirada que usó en la nevera y cuando se rompieron los platos. Me duele mucho la cabeza», Fabián dijo Iria, cambiando su expresión a una de dolor. «Siento que va a estallar. Las vitaminas de Adela no funcionan». Era su cebo. «Quizás un analgésico normal no es suficiente», dijo Adela, asumiendo rápidamente su papel de suegra preocupada. «Necesitas algo más fuerte». «Quiero ir a la farmacia», dijo Iria de repente. «Quiero comprar somníferos. No puedo dormir. Peligroso». «No puedes comprar medicamentos así por tu cuenta», dijo Fabián. «Quiero ir a la farmacia que hay cerca del mercado de siempre. Solo quiero comprar un analgésico. Necesito aire fresco». «Esta casa me ahoga», Iria empezó a sollozar. Fabián, Adela y Cayetana se miraron. Iria podía leer sus mentes. Dejar que una mujer inestable saliera sola a un lugar público era arriesgado. Pero también podía ser una prueba adicional. Si Iria montaba una escena en la farmacia, fortalecería su caso. «¿Seguro que puedes ir sola?», preguntó Fabián fingiendo dudar. «Te acompaño yo», se ofreció Cayetana, pero su tono dejaba claro que no le apetecía en absoluto. «No hace falta», espetó Iria. «No soy una niña. Puedo ir sola. Sois todos unos malvados. Me tenéis encerrada», gritó, y luego rompió a llorar histéricamente. Era su mejor actuación hasta la fecha. Ya, dijo Fabián para calmarla. «De acuerdo, puedes ir». «Déjala que vaya», Fabián le cortó a Adela. «La farmacia del mercado está llena de gente. Que vaya, que la vean».
Además, ¿qué va a hacer? Como mucho comprará un paracetamol, que sienta un poco de libertad. Fabián lo pensó un momento. Está bien, coge dinero de mi cartera. No hace falta, aún me queda algo, dijo Iria. Tenía que parecer que no tenía nada. Cogió su viejo bolso, sacó un pequeño monedero de tela con el dinero justo para un taxi y unos pocos billetes pequeños. Su dinero real y su tarjeta de débito estaban escondidos bajo la plantilla de sus viejas zapatillas deportivas. Le permitieron irse. Iria pidió un BTC. Su corazón latía con fuerza. Lo había logrado. Había salido de esa prisión. No fue a la farmacia. Fue directamente a su antiguo banco y retiró su dinero en efectivo. Luego fue a una tienda de electrónica en un concurrido centro comercial. No compró una cámara de vigilancia llamativa. Compró 3 cargadores de móvil falsos, idénticos a los adaptadores de corriente normales, pero con una microcámara oculta en su interior. También compró un pequeño reloj digital de mesa que también tenía una cámara oculta. Lo pagó todo en efectivo, sin dejar rastro. De vuelta a casa, paró en una farmacia y compró el analgésico más barato, solo como coartada. Regresó a casa en menos de 2 horas. Adela y Cayetana estaban viendo la televisión. La miraron con sospecha. ¿Has comprado la medicina?, preguntó Adela. Iria arrojó la bolsa de plástico de la farmacia sobre la mesa. Sí, me voy a dormir, dijo bruscamente, y se encerró en su habitación. Tenía tiempo hasta que Fabián volviera. 3 horas. Su corazón latía como un tambor de guerra. Empezó a moverse. Conocía sus rutinas. Adela y Cayetana nunca entraban en el despacho de Fabián. Era zona prohibida. Se deslizó hasta el despacho. Desenchufó el cargador del portátil del enchufe bajo la mesa y lo sustituyó por uno de sus nuevos adaptadores cámara. La posición era perfecta, apuntando directamente a la silla de Fabián, capturando audio y video de cualquiera que se sentara allí. El micrófono que había instalado el día anterior serviría como respaldo de audio. Luego, a la cocina. Esto era más arriesgado. Adela podía aparecer en cualquier momento a por un vaso de agua. Llevó el pequeño reloj digital. Lo colocó en la estantería de las especias, entre botes viejos. Parecía completamente natural. La lente apuntaba directamente a la mesa de la cocina, el lugar donde solían celebrarse sus reuniones de medianoche. El último, el salón. Era el más difícil. Estaban allí. «¡Cayetana!», gritó Iria desde el pasillo. «¿Te suena el móvil?» «¿Eh? No, no suena», respondió Cayetana, pero aún así lo comprobó. «Adela, hay un ratón en la cocina», mintió Iria de nuevo. Adela chilló y saltó del sofá. «¿Un ratón? ¿Dónde? Échalo». En el breve caos, mientras Cayetana y Adela corrían hacia la cocina, Iria corrió al salón. Desenchufó el cargador del móvil de Cayetana que estaba conectado cerca de la televisión y lo reemplazó con su segundo adaptador cámara. Hecho. En 5 segundos, estaba de vuelta en su habitación, con la puerta cerrada. Lo había conseguido. Las 3 cámaras estaban conectadas a la red Wi-Fi de la casa. Iria las configuró usando un viejo portátil que guardaba en el fondo del armario, un portátil que le había dicho a Fabián que estaba estropeado. Ahora solo tenía que esperar. Continuó con su papel de esposa distraída, triste y un poco loca. Pasaba el tiempo en su habitación, hablando sola a propósito. «Son malos. Quieren llevarse a mis hijos. No, no lo permitiré», decía, lo suficientemente alto como para que la oyeran si estaban escuchando. Esa noche, vigiló su portátil desde debajo de la manta. Adela y Cayetana estaban en el salón, cotilleando. «Pobre Fabián, tener una esposa loca», dijo Cayetana. «Calla, pero es verdad. No sabía que estaba tan mal. A lo mejor le han hecho un mal de ojo», dijo Adela. Iria lo grabó, pero su presa principal aún no había aparecido. Fabián. A las 10 de la noche, Fabián entró en su despacho. Iria contuvo la respiración. Cambió la pantalla de su portátil al monitor de la cámara del despacho. Su corazón dio un vuelco. Fabián se sentó en su silla. No se puso a trabajar de inmediato. Sacó un segundo móvil, uno que Iria nunca había visto. Hizo una llamada. Iria subió el volumen de sus auriculares al máximo. «Sí, hola». «Soy yo», dijo Fabián. Su voz era baja y tensa. «Necesito más tiempo. Aún no tengo el dinero». Hubo un silencio. Fabián escuchaba. «Lo sé. Sé que prometí que sería esta semana. Pero ha surgido un problemilla». Fabián empezaba a sonar desesperado. «Escucha. Dame una semana más. Mi mujer acaba de recibir una herencia enorme». El corazón de Iria se detuvo. «Sí, enorme. No sé la cantidad exacta, pero es grande. Suficiente para pagarlo todo».
la casa, la empresa, todo. Fabián se frotó la cara. El problema es que está un poco inestable. Estoy ocupándome de eso. Tengo que hacer que la declaren incompetente para poder tomar el control de sus bienes. La persona al otro lado del teléfono parecía estar gritando. Ese no es el problema, espetó Fabián. Escucha, mi deuda de juego estará saldada en cuanto consiga la herencia de mi mujer. Sí, mañana llamaré a la policía. Diré que ha amenazado a los niños. Iría se tapó la boca. Deuda de juego. Sí, mañana, pasado mañana como muy tarde, dijo Fabián. Me encargaré de ella. Después, liquidaré los activos y os pagaré a todos, con intereses incluidos. Sí, vale, gracias. Fabián colgó. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos, mirando a la pared. Luego respiró hondo, apagó su móvil secreto y salió del despacho. Iria temblaba bajo la manta. No de miedo, sino de rabia. Tenía la grabación. Mi deuda de juego estará saldada en cuanto consiga la herencia de mi mujer. Lo tenía todo. Iria ahora tenía el audio de la confesión de la deuda de juego de Fabián. Tenía el video de Adela y Cayetana burlándose de su locura. Tenía pruebas de que todos estaban conspirando. Pero sentía que aún faltaba algo. Tenía la confesión de Fabián por teléfono, pero necesitaba una grabación de los tres planeando la acción final de forma específica. Necesitaba oírles decir las palabras policía y encerrar en la misma frase. Sabía que después de la llamada de pánico de anoche, Fabián aceleraría su plan. Dijo mañana, lo que significaba que hoy lanzarían su ataque final. Iria tenía que darles la razón perfecta para hacerlo. Tenía que elevar su nivel de locura de confundida y deprimida a peligrosa. Esta era la parte más arriesgada. Involucraba a sus hijos. Iria miró a Leo y Vera desayunando. Le dolía el corazón. Tenía que asustarlos, solo un poco, para que el plan funcionara. Perdonadme, hijos míos. Es para salvaros. Después de que Fabián se fuera a trabajar, Iria comenzó su actuación. Adela y Cayetana estaban en el salón, como siempre. Iria llamó a Leo y Vera a la cocina. Niños, venid a ayudar a mamá, dijo con una voz alegre y forzada. ¿A ayudar en qué, mamá?, preguntó Leo. A cortar verduras. Iria cogió un cuchillo de carnicero grande del taco de cuchillos. ¿El más afilado? Mamá, ese cuchillo es muy grande. Deja que te ayude con las zanahorias con el pequeño, dijo Leo, que siempre era muy prudente. No, no, dijo Iria con los ojos desorbitados. Tenemos que usar a este cuchillo. Le encantan las zanahorias. Leo y Vera se miraron. Empezaban a tener miedo. Mamá, estás rara, susurró Vera. ¿Rara? Iria se echó a reír. Una risa aguda y estridente. No hay nada raro, cariño. Vamos a cortar, cortar, cortar. De repente, se detuvo. Se quedó helada, su mirada fija en la pared, el cuchillo aún levantado en su mano. Se quedó inmóvil, murmurando en voz baja. No puedo, me ven, siempre me ven. Fuera, fuera. Mamá, Leo sacudió el brazo de Iria. Iria se sobresaltó. Miró a Leo como si fuera la primera vez que lo veía. Luego miró el cuchillo en su mano. Fuera, gritó Iria. Salid de aquí. Los niños gritaron de miedo y salieron corriendo de la cocina, llorando. Abuela, tía, mamá se ha convertido en un monstruo, gritó Vera entre sollozos. Cayetana y Adela corrieron a la cocina. Vieron a Iria, sola, todavía sosteniendo el cuchillo de carnicero con la mirada perdida. ¿Qué les has hecho a los niños?, gritó Adela. Iria se giró lentamente hacia ellas. Sonrió. La misma sonrisa que en el desayuno. Solo estábamos jugando. Cayetana sacó inmediatamente su móvil y llamó a Fabián. Fabián, tienes que volver ahora mismo. Es una emergencia. Iria ha amenazado a los niños con un cuchillo. Iria podía oír cómo Cayetana exageraba la historia. Perfecto. Justo como estaba planeado. Fue sin querer. Iria dejó caer el cuchillo. ¡Clang! El sonido fue ensordecedor. Se dejó caer al suelo, abrazó sus rodillas y comenzó a llorar histéricamente. Sabía que la cámara del reloj digital en la estantería de las especias lo estaba grabando todo. Fabián llegó una hora después. Su rostro estaba pálido y furioso. Cayetana y Adela lo asaltaron con su versión de la historia. Iria se encerró en su habitación. Oyó a Fabián intentar calmar a los niños. Le oyó decir, no pasa nada, hijos. Mamá solo está enferma. Papá se encargará. Esa noche, Iria fingió dormirse temprano. Se tomó la vitamina de placebo que le dio Adela obedientemente, y luego fingió caer en un sueño profundo. Sabía que esa noche era la decisiva. A las 11 de la noche, Iria, bajo su manta, miraba la pantalla de su portátil. Llevaba auriculares. Vio a Fabián salir de la habitación.
Se dirigió a la cocina. Iria cambió inmediatamente su monitor a la cámara del reloj de la cocina. Efectivamente. Unos minutos después, Adela y Cayetana lo siguieron. Se sentaron alrededor de la mesa. El consejo de guerra final había comenzado. ¿Estás seguro de que es la única manera, Fabián?, preguntó Adela. Su voz sonaba dubitativa por primera vez. Quizás la escena del cuchillo había sido demasiado real para ella. Es la única manera, mamá, dijo Fabián con firmeza. Cayetana ya grabó el llanto de los niños. He hablado con mi abogado. Tenemos una base sólida para actuar para protegerla. ¿Cuál es el plan?, preguntó Cayetana, impaciente. Fabián respiró hondo. Mañana por la mañana llamaremos a la policía. Iria contuvo el aliento. Ahí estaba. ¿A la policía?, repitió Adela sorprendida. ¿No a un psiquiatra? Necesitamos que se la lleven a la fuerza. Un psiquiatra puede rechazarlo, pero la policía no. Diremos que se ha puesto violenta, que es un peligro, explicó Fabián. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Cayetana. Mañana por la mañana la provocaré a propósito. Le diré que me llevo a los niños, dijo Fabián. Se pondrá furiosa. En ese momento, mamá, tienes que actuar. ¿Actuar cómo? Fingir que Iria te ha empujado. Tienes que caerte, decir que te duele la espalda. Di que Iria te ha atacado, dijo Fabián. Pero eso es mentir, Fabián, dijo Adela. Mamá. Fabián golpeó la mesa suavemente. Es por nuestra familia. ¿Quieres que nos reclamen las deudas de juego que dejó el abuelo? ¿Quieres que nos embarguen esta casa? Iria se quedó de piedra. ¿Deudas del abuelo? Así que no eran solo las deudas de Fabián, era un legado familiar. No sabía que tu padre. Mi padre nunca las pagó. Las he estado cargando yo, le cortó Fabián. Y esa herencia de Iria. Esta casa, la empresa. Todo está relacionado. No puedo explicarlo ahora. El caso es que tenemos que conseguir esa herencia o estaremos todos acabados. El rostro de Adela se endureció. Sus dudas desaparecieron. De acuerdo, lo haré. ¿Qué tengo que hacer? Caerte. Y gritar muy fuerte, dijo Fabián. Cayetana, tu trabajo es abrazar a los niños. Llévalos a un rincón. Haz que parezcan aterrorizados. Diles que es solo un juego, pero que tienen que llorar. Entendido, dijo Cayetana. Y yo, dijo Fabián, yo llamaré a la policía delante de ella. Actuaré como un marido aterrorizado, en pánico, que intenta proteger a su familia de una esposa inestable. Diré que es peligrosa. Diré que ha amenazado a mis hijos. Les pediré que la arresten. ¿Arrestarla?, susurró Adela. Arrestarla. Llevarla a un hospital psiquiátrico. Lo que sea, con tal de que salga de esta casa. Una vez que la declaren mentalmente incompetente, solicitaré la custodia total y un poder notarial de emergencia sobre todos sus bienes. El abogado dice que con las pruebas que tenemos, sus olvidos, el incidente del cuchillo, el ataque a mi madre, todo estará resuelto en 48 horas. ¿Y la herencia será nuestra?, preguntó Cayetana. Será nuestra, afirmó Fabián. Los tres se quedaron en silencio, satisfechos con su plan. En su habitación, Iria no se movió. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en silencio. No lloraba de miedo, lloraba por una traición tan profunda. Iban a usar a sus hijos, iban a calumniarla, iban a quitárselo todo. Pulsó el botón de grabar en su portátil, asegurándose de que cada segundo de esa conversación quedara guardado. La reunión se disolvió. Fabián, Adela y Cayetana volvieron a sus habitaciones. La casa quedó en silencio de nuevo. Iria no durmió. Pasó el resto de la noche trabajando. Descargó todos los archivos de video y audio de las 3 cámaras y del micrófono oculto. La grabación de la primera reunión en la cocina. La grabación de Cayetana y Adela burlándose de ella. La grabación de la llamada de Fabián sobre su deuda de juego. Y lo más importante, la grabación completa de la reunión final de esa noche. Encriptó los archivos. Los subió a un almacenamiento seguro en la nube. Hizo 3 copias en diferentes memorias USB. Una la escondió en el tacón de una de sus botas viejas. Otra la metió detrás del marco de una foto de los niños. La última la metió en una pequeña bolsa de plástico y la enterró en la tierra de una maceta del porche. También preparó su portátil. Borró todo rastro de su actividad. Solo dejó un archivo en el escritorio. Un archivo de video compilado. Una pequeña película que ella misma había editado en las últimas 2 horas. A las 6 de la mañana, Iria había terminado. Se lavó la cara. Miró su reflejo en el espejo. La mujer del espejo parecía cansada, pálida, con los ojos rojos. Pero esos ojos ya no estaban vacíos. Brillaban con una ira fría y una concentración afilada. Dijeron que llamarían a la policía por la mañana para arrestarla. Iria sonrió. Adelante, os estoy esperando. La mañana llegó, no con el calor del sol, sino con una tensión palpable.
Iria no había dormido. Había pasado la noche esperando. Estaba lista. Se duchó, se puso ropa de casa limpia y se peinó. Si iban a internarla en un psiquiátrico, se aseguraría de no parecer una loca. Tenía que parecer tranquila, cuerda. Era la última parte de su plan. Salió de su habitación a las 8. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Sabía que estaban allí, esperando como depredadores acechando a su presa. Efectivamente, en la mesa del comedor, Fabián, Adela y Cayetana ya estaban sentados. No estaban desayunando. La estaban esperando. Sus rostros estaban tensos. Iria vio cómo intercambiaban miradas cuando ella apareció. Los actores estaban en el escenario, listos para la función final. Iria caminó hacia la cocina, fingiendo que iba a prepararse un café. Su corazón latía con un ritmo constante y frío. Iria, la voz de Fabián rompió el silencio. Era grave y sonaba forzadamente autoritaria. Iria se detuvo, de espaldas a ellos. «Tenemos que hablar», dijo Fabián, levantándose de su silla. Iria se giró, miró a su marido. El hombre al que una vez amó ahora parecía un extraño patético. «¿Hablar de qué, Fabián?» «Lo he estado pensando», dijo Fabián, su voz ahora llena de una falsa preocupación. «Viendo tu estado de ayer, el incidente con el cuchillo, no puedo correr riesgos». «¿Qué riesgos?», preguntó Iria con voz plana. «El riesgo para los niños», dijo Fabián. «Iria, creo que los niños no están seguros contigo». Iria sintió una garra fría en su corazón. Sabía que esto iba a llegar. Era la frase detonante que habían planeado. «Voy a llevarme a Leo y a Vera», continuó Fabián. «Se quedarán en casa de unos parientes de mamá por un tiempo, hasta que te mejores». Iria lo miró directamente a los ojos. No gritó, no lloró. Simplemente dijo con una voz muy clara: «No. No te llevarás a mis hijos a ninguna parte». «¿Cómo te atreves?», gritó Adela. Ahora era su turno de actuar. Se levantó de la silla. «Después de lo que hiciste ayer, casi lastimas a mis nietos. Estás completamente loca». Adela se acercó a Iria. Iria no retrocedió. Se quedó quieta. Adela ni siquiera necesitó tocarla. Siguiendo el guión que Iria había escuchado la noche anterior, Adela tropezó repentinamente con sus propios pies y luego gritó con fuerza, como si la hubieran empujado. «¡Arg!». Adela se golpeó deliberadamente la cadera contra el borde de la mesa y se derrumbó en el suelo. «Me ha empujado, Fabián. Ha empujado a tu madre». «Abuela», gritó Cayetana, corriendo no para ayudar a su madre, sino hacia la habitación de los niños. «Leo, Vera, salid rápido. Vuestra madre se ha vuelto loca». Los niños salieron corriendo, todavía somnolientos. Sus caras eran un poema de confusión. Al ver a su abuela en el suelo, empezaron a llorar. Cayetana los abrazó de inmediato, arrastrándolos hacia un rincón. «Ya está, niños. No os acerquéis a mamá. Está muy enfadada. Es mala». La escena estaba preparada. El escenario, listo. Fabián retrocedió unos pasos, mirando a Iria con un miedo terriblemente falso. Sacó su móvil. «Basta, Iria. Has ido demasiado lejos». Marcó un número. Iria se limitó a observarlo. «¿Hola, policía? Por favor, envíen ayuda a mi casa». Rápido, la voz de Fabián era histérica, llena de un pánico ensayado. «Mi esposa. Está fuera de control. Ha atacado a mi madre. Mi madre está en el suelo». Adela, desde el suelo, añadió efectos de sonido con gemidos de dolor. «Sí, no está estable. Es peligrosa. Es un peligro para mis hijos. Por favor, arréstenla, llévensela. Tengo miedo de que nos mate». Fabián colgó. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas. Miró a Iria con odio. «Mira lo que has hecho. Has destruido a esta familia». Iria no dijo nada, simplemente esperó. Unos minutos después, se oyó el sonido de una sirena. Al principio débil, luego más fuerte, hasta que se detuvo justo delante de su casa. Dos agentes de policía uniformados, uno veterano y otro más joven, entraron con paso rápido. Fabián los recibió al instante. «Señores, gracias por venir. Rápido, por favor». «Está dentro», señaló a Iria, que seguía de pie, inmóvil, en la cocina. «Mi esposa, Iria. Ella. Necesita ayuda». «Está fuera de control», dijo Fabián, sollozando. Adela seguía en el suelo, ahora ayudada a levantarse por Cayetana. «Mi espalda, agente. Me duele muchísimo». «Me empujó», gimió. El agente veterano, de apellido Serrano, miró a Iria. Vio a una mujer arreglada, de pie, tranquila, que no parecía en absoluto fuera de control. Luego miró a Adela quejándose de dolor, y a Cayetana, abrazando a los niños que lloraban. La situación era complicada. «Señora Iria», dijo el inspector Serrano, su voz firme pero neutral, «hemos recibido un aviso de que ha agredido a su suegra».
¿Qué ha ocurrido exactamente? Agente, con cuidado interrumpió Fabián rápidamente. No se puede hablar con ella. Está inestable. Tienen que llevársela ya, quizás a un hospital psiquiátrico. Es peligrosa. Iria finalmente se movió. Ignoró a Fabián, a Adela y a Cayetana. Caminó lentamente, pasando junto a ellos, y miró directamente a los ojos del inspector Serrano. El policía se tensó un poco, preparado por si Iria atacaba de repente. Pero Iria solo esbozó una leve sonrisa, una sonrisa cansada. No he agredido a nadie, inspector, dijo ella. Su voz era clara y fuerte, sin temblor. Mi marido tiene razón. Hay alguien inestable y peligroso en esta casa. Pero no soy yo. Se dio la vuelta y caminó hacia el salón. Pasen, por favor, señores agentes. No se queden en la puerta. Fabián y su familia parecían desconcertados. Esto no estaba en su guión. Esperaban que Iria se resistiera, gritara o llorara, no que invitara a la policía a entrar. Iria cogió su portátil, que ya había preparado debajo de la mesa. Hay algo que me gustaría mostrarles. El salón se sentía claustrofóbico. El inspector Serrano y su compañero estaban de pie en medio de la habitación, confundidos. Fabián, Adela y Cayetana lo siguieron, susurrando entre ellos. ¿Ve, inspector? Se está volviendo aún más rara, intentó Fabián recuperar el control de la situación. Seguro que va a enseñar alguna tontería. Iria, ya es suficiente, dijo Adela, intentando abandonar su papel de enferma. No avergüences a tu marido delante de la policía. Iria los ignoró. Con calma, se acercó al gran televisor del salón. Sacó un cable HDMI de un cajón y conectó su portátil. La pantalla del televisor se encendió, mostrando el escritorio del portátil de Iria. Estaba limpio, con un solo icono de un archivo de video en el centro llamado Reunión Familiar. ¿Qué película vas a poner, Iria?, se burló Cayetana, aunque su voz sonaba nerviosa. Por favor, señores, siéntense. Iria invitó a los policías a tomar asiento en el sofá. No les robaré mucho tiempo. Mi marido me acusa de estar loca y ser peligrosa. Solo quiero mostrarles quién es realmente peligroso en esta casa. El inspector Serrano, aunque dudoso, hizo un gesto a su compañero. Se sentaron en el borde del sofá. Tenían que investigar esto a fondo. Fabián, Adela y Cayetana permanecían rígidos cerca de la puerta. Sus rostros comenzaban a mostrar pánico. Iria movió el cursor sobre el archivo y pulsó el botón de reproducir. Apareció el primer video. La pantalla se dividió en dos. Una de la cámara del reloj de la cocina y otra del adaptador del salón. El video mostraba a Adela y Cayetana relajadas. Se escuchó la voz de Cayetana en el video. Pobre Fabián, tener una esposa loca. Luego la voz de Adela. Calla. Pero es verdad. No sabía que estaba tan mal. A lo mejor le han hecho un mal de ojo. Los rostros de Cayetana y Adela en el salón se pusieron blancos como la cera. Eso es un montaje, una grabación falsa, chilló Cayetana. Continuemos, dijo Iria con calma. Puso el siguiente archivo. La pantalla se quedó en negro, solo había sonido. Era la grabación del micrófono bajo el escritorio de Fabián. Se escuchó la voz tensa y enfadada de Fabián. Lo sé. Prometí que sería esta semana. Dame una semana más. Mi mujer acaba de recibir una herencia enorme. Fabián retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿De dónde has sacado eso? Iria no respondió. Dejó que la grabación hablara por sí misma. La voz de Fabián en la grabación. Sí, enorme. Suficiente para pagarlo todo. Sí, mi deuda de juego estará saldada en cuanto consiga la herencia de mi mujer. Sí, mañana llamaré a la policía. Diré que ha amenazado a los niños. El rostro del inspector Serrano se endureció. Miró a Fabián con una mirada cortante. Esto ya no era un drama familiar. Era una conspiración criminal. Y ahora, dijo Iria, su voz temblando por la ira contenida, la película principal. Grabado anoche, a las 11. Reprodujo el último video, el de la cámara del reloj de la cocina. Mostraba claramente a Fabián, Adela y Cayetana sentados a la mesa. Voz de Fabián en el video. Mañana por la mañana llamaremos a la policía. Voz de Adela en el video. ¿A la policía? ¿No a un psiquiatra? Voz de Fabián en el video. Necesitamos que se la lleven a la fuerza. Mamá, tienes que actuar. Fingir que Iria te ha empujado. Tienes que caerte. Voz de Adela en el video. De acuerdo, lo haré. Voz de Fabián en el video. Cayetana, tu trabajo es abrazar a los niños. Haz que parezcan aterrorizados. Voz de Cayetana en el video. Entendido. Voz de Fabián en el video. Y yo llamaré a la policía delante de ella. Actuaré como un marido aterrorizado.
Diré que es peligrosa. Les pediré que la arresten. El video continuó, desvelando cada detalle de su cruel plan. En el salón, el silencio era tan denso que se podía cortar. Adela se desplomó en el suelo. Esta vez no era actuación. Se había desmayado. Cayetana gritó histéricamente y se sentó en el suelo, llorando sin control. Fabián no se movía, su rostro pálido como el de un cadáver. Miraba la pantalla y luego a Iria. Sus ojos reflejaban odio, conmoción y una derrota total. Iria pulsó el botón de detener. La pantalla volvió al escritorio. Se giró para mirar a los policías, que ahora estaban de pie con el rostro enrojecido de ira contenida. Así que, Inspector Serrano, dijo Iria en voz baja, como puede ver, su plan era muy meticuloso. Incluso habían ensayado. La pobre Adela. Su actuación al caerse ha sido muy buena, ¿no cree? El inspector Serrano se quedó sin palabras por un momento. Respiró hondo. Fabián, le llamó. Su voz era grave y resonó en la habitación. Fabián se estremeció. Usted, dijo Serrano, señalando a Adela desmayada, y a Cayetana, llorando, y usted. Quedan todos detenidos por los cargos de denuncia falsa, conspiración para cometer estafa y difamación. Y en cuanto a usted, señor Fabián, también investigaremos esa deuda de juego que ha mencionado. No, agente, no puede. Nos ha tendido una trampa, gritó Fabián, encontrando por fin su voz. Intentó abalanzarse sobre Iria. Tú, maldita zorra. El agente más joven lo detuvo con rapidez. El inspector Serrano sacó las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Llévenselos. Mamá, despierta. Mamá, chillaba Cayetana mientras la esposaban. Los agentes reanimaron a una Adela semiconsciente y también la esposaron. Mientras los sacaban, pasando junto a los vecinos que ahora se agolpaban frente a la casa, Fabián miró a Iria con una mirada asesina. Me las pagarás, Iria. Te pudrirás sola. Iria se limitó a mirarlo desde el umbral de la puerta. Los que os pudriréis en la cárcel sois vosotros, fuera de mi casa. Cuando el coche de policía se llevó a los 3 criminales, Iria cerró la puerta. La casa se sintió repentinamente silenciosa. Leo y Vera, asustados, corrieron a abrazarla. Iria los estrechó con fuerza. Sus lágrimas por fin cayeron. Justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Iria pensó que era la policía. Abrió la puerta. Un hombre impecablemente vestido con un traje y un maletín de cuero estaba de pie en el porche. Perdone, dijo el hombre educadamente. ¿Es esta la residencia de la señora Iria? Soy el señor Velasco, del bufete de abogados Velasco y Asociados. He venido a discutir los detalles de su herencia. Iria miró al hombre y luego a sus hijos. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pase, por favor. El hombre, el señor Velasco, entró con cautela. Era un hombre de unos 40 y tantos años con una mirada aguda y tranquila. Observó el desorden en el salón, los restos del drama que acababa de ocurrir. El inspector Serrano aún no se había ido. Se sentía obligado a asegurarse de que Iria estuviera a salvo. Disculpe, ¿he llegado en un mal momento, señora Iria?, preguntó el señor Velasco, con voz profesional. Ha llegado en el momento más oportuno, señor, respondió Iria. Señaló al inspector Serrano. Este es el inspector Serrano. Acaba de ayudarme a resolver un problema. El inspector le tendió la mano. Serrano, de la Policía Nacional. Me parece que la señora Iria va a necesitar mucho sus servicios, señor abogado. Iria les invitó a sentarse. Por primera vez en años, se sintió la dueña de su propia casa. Fue a la cocina y les preparó algo de beber a ambos, y también a sí misma. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la adrenalina que empezaba a disiparse. Lo había logrado. Estaba a salvo. Regresó al salón y se sentó. Señor Velasco, discúlpeme. Recibí su carta hace unos días, pero no he tenido oportunidad de contactarle. No se preocupe, señora, dijo el señor Velasco, abriendo su maletín. De hecho, planeaba venir en persona porque hay asuntos urgentes que debo comunicarle sobre esta herencia. No es algo que pueda explicarse por teléfono. ¿Urgentes?, preguntó Iria. Mucho, especialmente porque concierne al lugar donde usted vive actualmente. El corazón de Iria se aceleró. ¿Qué quiere decir? El señor Velasco sacó un grueso dossier con una cubierta azul oscuro. Señora Iria, su pariente lejano, el difunto don Amancio, era un hombre muy rico, pero también un hombre con muchas heridas. No entiendo. Ni siquiera lo conocía, dijo Iria. Era primo de su abuela, explicó el señor Velasco. Hace décadas, su familia era propietaria de un gran conglomerado empresarial en esta ciudad. El negocio incluía propiedades, tecnología y manufactura. Sin embargo, su socio lo traicionó. Ese socio, de manera artera y fraudulenta, se apoderó de la empresa y de sus bienes, incluida la casa principal de la familia. El señor Velasco hizo una pausa y miró a Iria seriamente.
Esa casa principal es la casa en la que estamos sentados ahora mismo, señora Iria. Iria se quedó sin aliento. El inspector Serrano, que hasta ahora solo escuchaba, se inclinó hacia adelante, interesado. Pero, esta es la casa heredada de los padres de Fabián, dijo Iria, confundida. No, dijo el señor Velasco con firmeza. Esta es la casa que fue robada a su familia, y el socio que la robó se llamaba Ramiro, el abuelo de su marido, Fabián, el padre de Adela. El mundo de Iria dio un vuelco. La verdad era tan impactante, tan inmensa, que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Entonces, Adela y Fabián, ellos lo sabían, susurró Iria. Adela lo sabía todo, dijo el señor Velasco. Don Amancio pasó los últimos 30 años de su vida luchando en los tribunales para recuperar lo que era suyo por derecho. No le importaba el dinero, era una cuestión de honor. Y un mes antes de morir, el tribunal finalmente le dio la razón. Todos los bienes, incluida esta casa y la empresa de tecnología, que ahora vale miles de millones, fueron devueltos a su nombre. ¿Y por qué me lo legó a mí? No me conocía, preguntó Iria. Porque usted es la única descendiente que quedaba de su linaje en la que confiaba. La había estado observando desde la distancia, señora. Conocía su vida matrimonial. Sabía que la maltrataban. En su testamento, escribió. El señor Velasco abrió una pequeña carpeta. Escribió. Le dejo todo esto a Iria. No para hacerla rica, sino para darle poder. Yo he recuperado el honor de mi familia. Ahora, usa esto para recuperar tu propio honor. Las lágrimas de Iria cayeron. Esta vez no eran de ira o miedo, eran de alivio. No había estado sola todo este tiempo. Por eso Fabián y Adela entraron en pánico cuando llegó la carta, concluyó Iria, su cerebro trabajando a toda velocidad. Sabían que la herencia era esta casa. Sabían que vivían en una propiedad robada cuyo dueño había regresado. Exacto, dijo el señor Velasco. No solo querían arrebatarle la herencia por codicia, querían hacerlo por pánico. Si usted tomaba el control de la herencia, tenía todo el derecho a echarlos. Lo perderían todo. Y la deuda de juego, murmuró Iria. También lo he escuchado antes, intervino el inspector Serrano. Parece que el señor Ramiro, el abuelo, también dejó muchas deudas de juego, además de robar los bienes. Deudas que heredó Adela, y que ahora arrastra Fabián. Estaban desesperados. El misterio finalmente estaba resuelto. No era solo un drama doméstico. Era un karma generacional. La casa de la que Adela se enorgullecía como herencia de su honorable familia era en realidad el símbolo de su crimen. Y Iria, la mujer a la que consideraban tonta e inútil, era ahora la legítima dueña de todo. Señor Velasco, dijo Iria, secándose las lágrimas, su voz firme de nuevo. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero que Fabián, Adela y Cayetana no solo sean procesados por denuncia falsa. El señor Velasco sonrió levemente. Suponía que diría eso. Con las grabaciones podemos añadir los cargos de intento de estafa agravada, conspiración criminal y difamación. Me encargaré de inmediato. Y esta casa, legalmente, es suya, completamente. Así como la empresa de tecnología. Usted, doña Iria, es ahora la directora ejecutiva. Iria se rió suavemente. CEO. Ella, que cada día solo pensaba en el menú de la cena y en cómo evitar la ira de su suegra, ahora era una CEO. El inspector Serrano se levantó. Mi trabajo aquí ha terminado. Señora Iria, ahora está a salvo. Procesaremos a los 3. Enhorabuena. Después de que el inspector se fuera, Iria se sentó frente a su abogado. No sé nada sobre ser una CEO, señor. Aprenderá, dijo el señor Velasco. Es usted una mujer muy inteligente, doña Iria. Lo ha demostrado hoy. Don Amancio no se equivocó al elegirla. Iria asintió. Miró a su alrededor, al salón. La casa que se sentía como una prisión era ahora su palacio. Tenía mucho trabajo por delante, cuidar de sus hijos, aprender a dirigir un negocio, y lo primero de todo, cambiar todas las cerraduras de la casa. La noticia del arresto de Fabián, Adela y Cayetana se extendió como la pólvora por el vecindario. Los mismos vecinos que antes se habían creído los cotilleos de Cayetana sobre la rareza de Iria, ahora cotillaban sobre la familia de Fabián. Las grabaciones del portátil de Iria, ahora pruebas en el juicio, se filtraron a los medios. El público quedó conmocionado. La historia de un marido que conspiró con su madre y su hermana para encerrar a su esposa en un psiquiátrico y robarle su herencia se convirtió en noticia nacional. Los rostros de Fabián y Adela aparecían en todas partes, no como una familia respetable, sino como criminales astutos. En el juicio, los 3 no tuvieron defensa posible. Iria, acompañada por el señor Velasco, se sentó tranquilamente en el estrado de los testigos. No necesitaba actuar, solo contar la verdad. Las grabaciones se reprodujeron en la sala,
dejando a todos los presentes en un silencio horrorizado. El veredicto era predecible. Fabián recibió la sentencia más dura. Además de la denuncia falsa y el intento de estafa, las pruebas de su llamada sobre la deuda de juego abrieron un nuevo caso. Se demostró que estaba involucrado en una red de juego ilegal a gran escala. Fue condenado a 10 años de prisión. Adela, debido a su edad, recibió una sentencia más leve, pero aún así fue declarada culpable de conspiración y falso testimonio. Fue condenada a 3 años de prisión. Se desmayó en la sala al oír el veredicto. Cayetana, cuyo papel se consideró de cómplice, fue condenada a 1 año de prisión. Lloró a gritos, culpando a Fabián y a su madre de todo. El karma no se detuvo ahí. Los acreedores de la deuda, sabiendo ahora que Fabián no tenía bienes porque todo pertenecía a Iria, cambiaron de objetivo. Embargaron el resto de las propiedades que Ramiro había dejado, no relacionadas con Iria, llevando a la quiebra a otros miembros de la familia de Fabián. Mientras tanto, Iria comenzó su nueva vida. Lo primero que hizo fue cambiar todas las cerraduras y sistemas de seguridad de su casa. También hizo una renovación completa, deshaciéndose de todos los muebles viejos que le recordaban a Adela y reemplazándolos por otros nuevos, cálidos y acogedores. Llevó a Leo y Vera a un psicólogo infantil para ayudarlos a recuperarse del trauma. Lenta pero seguramente sus risas volvieron a llenar la casa. La casa ya no era fría. Ser CEO fue el mayor desafío. Iria no sabía nada de tecnología, pero estaba dispuesta a aprender. Contrató a un equipo de profesionales honestos, personas que eligió no solo por su experiencia, sino por su integridad. Contó su historia a la junta directiva. Los que al principio se mostraron escépticos, acabaron admirando la fortaleza de su nueva dueña. Iria no lideraba con mano de hierro, lideraba con empatía, algo que nunca había recibido pero que siempre había poseído. 1 año después, Iria se había transformado por completo. Ya no era la mujer oprimida con una bata de casa deslucida. Era una líder segura de sí misma, respetada y elegante. Su empresa de tecnología lanzó un importante programa para ayudar a víctimas de violencia doméstica y estafas, financiado íntegramente por iniciativa de Iria. El final satisfactorio llegó en una escena sencilla. Una tarde, Iria estaba relajándose en el jardín trasero de su casa, ahora exuberante y cuidado. Leo y Vera corrían por el césped jugando a pillarse. Iria sonreía mientras tomaba su té. Su teléfono sonó. Era el señor Velasco. «Tengo noticias», doña Iria, dijo él. «Adela ha sido puesta en libertad anticipada por motivos de salud. Ahora no tiene dónde vivir. Ha intentado contactarla, pidiendo clemencia». Iria guardó silencio por un momento. Miró a sus hijos, que reían felices. «Señor Velasco», dijo Iria en voz baja. «Por favor, búsquele una residencia de ancianos digna, limpia y humana. Pague todos los gastos con mi dinero. Asegúrese de que la cuiden bien». El señor Velasco se sorprendió. «¿Está segura, señora?» «Segura», dijo Iria. «Pero con una condición. No debe saber que soy yo, y no debe volver a contactarme ni a mis hijos nunca más». Iria colgó. No lo hacía por Adela, lo hacía por sí misma. Se negaba a guardar rencor. Luego abrió su tableta y echó un vistazo a las noticias económicas. Había una pequeña foto en la sección de sucesos. Fabián, con uniforme de preso, con el rostro demacrado y envejecido, siendo trasladado a otra prisión por una pelea. Iria miró la foto un momento, sin ira, sin lástima, solo vacío. Cerró la tableta. «Mamá, ven a jugar», gritó Vera. Iria sonrió. Dejó la tableta, se quitó los zapatos y corrió por el césped. Corrió persiguiendo a sus hijos, su risa suelta y libre bajo el hermoso cielo del atardecer, en la casa que ahora era verdadera y completamente suya. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.